A continuación tienes un análisis mucho más largo y profundo de las noticias internacionales actuales, explicando el contexto político, económico y social de lo que está ocurriendo en diferentes regiones del mundo. Panorama internacional detallado. Marzo de 2026. 1. La guerra en Oriente Medio y sus repercusiones globales. Uno de los acontecimientos más importantes del momento es el conflicto entre Estados Unidos, Israel y Irán, que se ha convertido en el tema central de la política mundial. Las tensiones comenzaron a escalar a finales de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra objetivos estratégicos en Irán relacionados con su infraestructura militar y energética. Como respuesta, Irán ha amenazado con represalias y ha aumentado la presión sobre rutas energéticas clave en el Golfo Pérsico. Uno de los puntos más sensibles es el Estrecho de Hormuz, una ruta marítima por la que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Cuando el conflicto se intensificó, el flujo de petróleo por esa zona se redujo y los mercados reaccionaron inmediatamente. La guerra ha generado un gran temor en la comunidad internacional porque podría ampliarse a otros países de la región como Líbano, Siria, Irak. Si más actores regionales se involucran, el conflicto podría convertirse en una guerra mucho más amplia en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado recientemente que espera que el conflicto termine pronto, aunque la situación sigue siendo muy inestable. 2. El impacto económico mundial. El conflicto está teniendo efectos directos en la economía global. El precio del petróleo se disparó en pocos días y llegó a superar los $100 por barril, algo que no ocurría desde la crisis energética causada por la invasión rusa de Ucrania en 2022. En algunos momentos incluso se acercó a los $120 por barril, antes de volver a bajar debido a expectativas de negociaciones diplomáticas. Esto tiene consecuencias importantes: aumento del precio de la gasolina, aumento del costo del transporte, encarecimiento de productos importados, presión inflacionaria en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, el precio promedio de la gasolina subió rápidamente hasta alrededor de $3,47 por galón. Los economistas advierten que, si el conflicto continúa durante meses, podría provocar desaceleración económica global, caída de los mercados financieros, aumento del desempleo en algunos sectores. 3. Reacción de las potencias mundiales. Las principales potencias económicas del planeta están tratando de coordinar una respuesta. El grupo de países conocido como G7, que incluye a Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, ha convocado reuniones urgentes para analizar la crisis. El presidente francés Emmanuel Macron liderará una llamada entre los líderes del G7 para discutir el impacto del conflicto en la economía mundial y en el mercado energético. Entre las medidas que se están considerando está liberar petróleo de las reservas estratégicas internacionales para evitar que los precios sigan subiendo. Estas reservas existen precisamente para emergencias globales como guerras o crisis energéticas. 4. Mercados financieros bajo presión. Las bolsas de valores en muchas partes del mundo han reaccionado con volatilidad. En los primeros días del conflicto, el S&P 500 cayó más de 1%. El Nasdaq Composite también registró pérdidas. Varias aerolíneas y empresas de transporte vieron caer sus acciones. Esto ocurre porque el aumento del petróleo afecta directamente a empresas que dependen mucho del combustible. Sin embargo, algunos mercados se recuperaron parcialmente cuando aparecieron señales de que podría haber negociaciones para reducir la tensión. 5. Consecuencias para el transporte y el turismo. El sector del transporte internacional también está sintiendo el impacto de la crisis. Algunas aerolíneas están cambiando rutas para evitar zonas de conflicto, aumentando los precios de los boletos, agregando recargos por combustible. Si el petróleo sigue caro durante mucho tiempo, viajar en avión podría volverse mucho más costoso. Esto afecta especialmente al turismo global, que todavía estaba recuperándose de las crisis económicas y sanitarias de años anteriores. 6. Crisis política y social en Haití. Otro tema importante en las noticias internacionales es la grave crisis que vive Haití. El país continúa enfrentando violencia de pandillas, inestabilidad política, pobreza extrema, colapso institucional. Muchos barrios de la capital, Puerto Príncipe, están bajo control de grupos armados. Analistas consideran que Haití atraviesa una de las peores crisis de su historia moderna, con instituciones débiles y una economía muy deteriorada. 7. Tensiones políticas en América Latina. En América Latina también hay varios temas importantes. Venezuela. En Venezuela, familiares de detenidos y organizaciones civiles han denunciado tensiones políticas y protestas relacionadas con la situación de presos y manifestaciones frente a centros de detención. Cuba. La situación económica en Cuba sigue siendo complicada, con debates regionales sobre sanciones económicas y el impacto que tienen en la población. Varios países latinoamericanos han expresado preocupación por el deterioro económico en la isla. 8.
señales de un mundo más inestable. Muchos expertos creen que el mundo está entrando en una etapa de mayor tensión geopolítica. Entre los factores que contribuyen a esto están rivalidad entre potencias, conflictos regionales, crisis económicas, cambios en el sistema energético global. En los últimos años se han acumulado varios conflictos importantes. La guerra entre Rusia y Ucrania, tensiones en Oriente Medio, disputas comerciales entre grandes economías, todo esto está transformando el equilibrio político y económico del planeta. En resumen, el mundo atraviesa un momento de grandes tensiones internacionales. La guerra en Oriente Medio está afectando la economía global, mientras otras regiones enfrentan crisis políticas, sociales y económicas. Las decisiones que tomen las grandes potencias en las próximas semanas podrían definir la estabilidad mundial durante los próximos años.